la grabación. Perfecto, entonces vuelvo a saludarlos a todos. Thais, buenas noches. Para Leonardo, que ha estado tan pendiente, Rosa, Maribel, de verdad que con todos me emocionó mucho saber de que estamos acá todos reunidos. Eh, Tenemos primero que todo darle las gracias a Dios, darle las gracias a Dios por volverlos a ver, por volvernos a reunir. Ya veían el entusiasmo de toda la semana en el mes y era ya casi, yo iba motivando, iba recordándolos porque la verdad estaba esperando este momento. Eh, bueno, a Alexander no se le activa la cámara, no sé entonces qué será, pero ahí vamos a ir cada uno pues como saliendo ahí poco a poco con nuestros inconvenientes tecnológicos. En el momento estoy, digamos, un poco preocupada, un poco porque nuestro expositor, Manuel David Gómez Erazo, que nos iba a compartir a partir de hoy los libros sapienciales, se quedó sin internet, hasta la luz, la energía se le apagó y no ha llegado la energía ahí en el barrio donde él está. Sin embargo, yo le dije que no se preocupara, que eso pues nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos nos puede pasar de que se nos vaya el internet y toda esta situación. Entonces, yo sé que por parte nuestra hay comprensión. Rafael Armando, no te había visto. Qué bueno que estemos todos acá, de verdad que sí. Me encanta de saber de que de pronto hasta personas que hace días que no veía por aquí aparecen. Entonces estoy de verdad muy emocionada. Quiero antes de comenzar, no sé si en el momento que lo estamos saludando pueden abrir sus cámaras, hacer sus saludos personales mientras vamos de que llegue nuestro compañero Javier Ojeda, que es el que nos va a dirigir la oración, pero por ahora vamos a hacernos estos saludos fraternos y quiero que en este momentico sea nuestro padre Agustín Monroy el que nos haga el saludo inicial. Bueno, sí, me alegra mucho cuando sale el cuadrito de gente que va entrando, porque se sigue confirmando que la palabra de Dios tiene el poder de unir todos esos intereses, todas esas experiencias de oración que tenemos. Eh, Esta mañana, cuando nosotros estábamos compartiendo en la oración y luego la Eucaristía, esa primera lectura que habla de la primera lectura de la Eucaristía de hoy era del rey Salomón, y habla de un rey Salomón que había caído en el pecado de la idolatría, estaba adorando a los dioses, y luego la esposa también de Salomón, ¿no? Y el texto decía cómo Salomón había hecho lo malo a los ojos de Dios y luego cómo interviene Dios para esto, ¿no? Y es en esta pedagogía de la revelación, ustedes saben que Dios se va revelando de a poco. Siempre es muy común que ustedes escuchen el ejemplo de cómo Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, porque en ese tiempo, para poder estar bien con Dios y adorarlo, se sacrificaba lo más preciado, que era un hijo. Y lo que Dios va a decir es, no, no me sacrifiquen hijos, y luego entonces se van a sacrificar animales. Y esa es la pedagogía de la revelación. Y luego Jesús dice que ni personas ni animales, sino que él mismo se va a sacrificar. Entonces, es eso. Lo mismo recuerdan ustedes del ojo por ojo, diente por diente, perdonar 7 veces y luego perdonar 70 veces 7. Es decir, Dios es un pedagogo enorme, ¿no? Y lo que decía la lectura de hoy es que el politeísmo estaba muy presente en Israel. O sea, eso, es decir, eso era la idea del Dios único respondió mucho como a la monarquía, ¿no? Pero había mucho la idea de los diferentes dioses.
Hoy se habla mucho en el mundo del diálogo interreligioso, ¿no es cierto? El diálogo entre las religiones cristianas, la religión judía, el islam y otras expresiones religiosas del budismo, porque de alguna manera todos en medio de las diferencias nos articulamos en torno a la fe. Y yo quería que tuviéramos una reflexión que es muy importante a la hora de todas las discusiones entre las diferentes religiones y aún con los ateos, ¿no? Yo recuerdo que siempre el ateísmo o muchas personas es compruébeme que Dios existe, ¿no? O compruébeme que su Dios, el Dios cristiano, el Dios católico existe, deme una prueba, ¿no es cierto? Y yo siempre respondo que en términos religiosos, más que demostrar demostrar la existencia de Dios, la demostración la hacemos a través del sentimiento, es decir, yo siento que Dios existe. Y eso para mí es suficiente, ¿no es cierto? Eso se da también con las apariciones de la Virgen María. No, padre, es que las apariciones, que yo siento que María se aparece. Es decir, el poder de la fe está en el sentimiento, no en todas las pruebas que uno pueda tener, sino que yo siento que Dios está ahí. Esa es la prueba mayor, que no se puede demostrar tangiblemente, pero esa es la experiencia. Por eso hoy también en el Evangelio que ustedes muchas veces han escuchado, el Evangelio, ustedes recuerdan cuando Jesús se va por allá para Tiro y Sidón, caminando en esas tierras paganas, y se le acerca una mujer sirofenicia y le pide pues que le saque un espíritu inmundo a su hija. Y Jesús lo que le dice es pues que no está bien atender, digamos, a los extranjeros, sino que primero hay que atender a los de la casa, a los israelitas, ¿no? Y entonces recuerdan que la mujer le dice que hasta los perros tienen como derecho a las migajas que caen de la mesa y la mujer termina, digamos, dándole una lección muy importante a Jesús y Jesús finalmente le dice, pues por lo que has dicho, tu hija está sanada, ¿no es cierto? Entonces, porque fíjense que ahí la discusión no es el Dios de la sirofenicia o el Dios de Jesús, no, es un sentimiento. La mujer sirofenicia siente que Jesús es el Hijo de Dios y que tiene el poder de sanar. Ella lo siente. Ella le dice a Jesús, es que yo siento que usted es capaz. ¿Y por qué no tenemos nosotros derecho también, no es cierto? Entonces, yo creo que una de las cosas que siempre hay que cultivar día a día en nuestra experiencia de Dios es el sentir. Yo siento que Dios está. Esa es la mayor prueba que yo puedo. ¿Cuál es la mayor prueba de la existencia de Dios? Que yo siento que Dios existe, que yo siento que Dios está con nosotros, ¿no es cierto? Y esta formación bíblica, porque aquí entramos a la parte intelectual, es decir, nos formamos para tratar de explicar mejor la Biblia, pero nunca reemplaza ese conocimiento el sentimiento. Si yo no siento que Dios está con nosotros, si yo no siento que Dios es un Dios del amor, si yo no siento que es un Dios de la justicia, la fraternidad, puedo estudiar todas las Biblias que sea y no hay sentimiento. Entonces es muy importante que estos cursos de formación bíblica alimenten el sentimiento, la convicción que yo desde dentro tengo que Dios existe, que Dios está con nosotros, que Dios es parte de nuestra vida. Y eso es lo que intenta hacer esta formación bíblica. Por eso vamos paso a paso. Y por eso termino con lo que les decía al principio, ¿qué nos permite estos estudios de la Biblia? Ir descubriendo esa pedagogía bellísima de Dios, cómo Dios va enseñando poco a poco al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, hasta que ya llega Jesús y digamos que da como la cátedra final. Y por eso nosotros lo que hacemos es, con el estudio bíblico, ir descubriendo esa pedagogía de Dios, esa pedagogía de Jesús que nos permite sentir profundamente la experiencia de Jesús en nuestras vidas, convencidos de que la palabra no salva, el que salva es Jesús, pero la palabra es la luz que más ilumina y alumbra el camino que nos permite encontrarnos con el Señor. Entonces, bienvenido a este nuevo semestre de este curso semestralizado. Desafortunadamente, lo que dice Adriana del profe Manuel David, que acaba de recibir su doctorado, si logra conectarse hay que felicitarlo porque acaba de recibir su doctorado.
en teología. Y entonces una persona que realmente aporta muchísimo con toda su experiencia bíblica y teológica, ¿no es cierto? Entonces, bienvenidos y esperemos que estos talleres puedan ayudar. Vamos a tener a lo largo del semestre eh, algunos otros momentos que vamos a reforzar, siempre tratando de que sean los jueves. Es, hay una revista que llama Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana, RIBLA. Es la mejor revista de Biblia en América Latina, ¿no? Si ustedes entran a Google y ponen RIBLA, R-I-B, B grande, L-A, RIBLA, ahí les aparece, van en el ciento y punta de números, ahí dan más de 100 números, todos de Biblia. Es una revista solo de Biblia. Y ahí escribimos biblistas de toda América Latina, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener cada 2 meses la invitación, cada que salen estos números, queremos invitar a algunos de los escritores de algunos de los artículos que nos llame la atención para que comparta su artículo, que nos hable como del artículo que han escrito en esta revista Biblia, que siempre son frutos de investigación. Y también vamos a tener en intermedios como el año pasado, voy a tener algunos talleres a lo largo del año de una manera así intensiva como se hizo el año pasado. Entonces también la idea es que vamos como compartiendo todas estas riquezas, es decir, hay mucha riqueza bíblica y eso. Hay otras experiencias que llama IBICLA, es una experiencia bíblica también claretiana que funciona desde Chicago, Estados Unidos, muy, muy, muy interesante para que, digamos, esta no es la única oferta, pero esta sí es la oferta que nos identifica a nosotros como claretianos de Colombia y Venezuela, ¿no es cierto? Pero no estamos solos, estamos articulados a muchas otras experiencias, como les decía, de Ribla, de Ibicla, esto de Estados Unidos, y otras experiencias bíblicas que son como muy interesantes. Entonces, bueno, esa era como mi salud. Me extendí un poquito porque como sabiendo que no estaba Manuel, entonces aproveché para unas palabritas, pero cultivemos mucho el sentimiento. La preocupación no es cómo demostramos que creemos en Dios, sino cómo demostramos que tenemos un sentimiento profundo de Dios en nuestras vidas. Gracias, Padre. Esas informaciones que nos da y la verdad lo que hablaba el Padre de que la Biblia no es la que salva, es Jesús, pero estamos en este proceso bíblico para ayudarnos a esa salvación. Sí, habla Manuel David de que imposible la conexión. Entonces, quería ya aprovechar con esa intervención y saludo que hizo el padre Agustín de no quedarnos en solamente estos estudios, sino también aprovechar lo de lo que ofrece los misioneros claretianos también con Ibicla y con Ribla. Entonces, para que aprovechemos todo esto. También quería de pronto en este momento, entonces, hacernos ese saludo también personal de bienvenida a todos. El padre Anselmo acaba de escribir, el prefecto de apostolado, que tampoco fue posible la conexión, entonces que no puede llegar. A los que ya están llegando, bienvenidos nuevamente, a los que de pronto no nos escucharon cuando llegamos, pero sí quisiera como unas palabritas aprovechando, a ver si le damos oportunidad a que llegue Manuel David, sí, como dijo el padre, para felicitarlo por su doctorado en teología y para que le diéramos como inicio a este nuevo semestre, nuevo nivel del semestralizado de Colombia-Venezuela. Adriana, Sí, padre. pero ¿qué dice Manuel David? ¿Que es probable o no es probable? ¿Qué No, dice? está viendo muy difícil, padre, la Ok. conectividad porque hasta la Entonces, luz lo se que fue. podemos hacer es una cosa, para Sí, aprovechar siquiera 40 minutos, siquiera que ajá. estemos podemos trabajar un texto bíblico, yo lo puedo trabajar y lo vamos trabajando entre todos y así aprovechamos el rato y de ahí podemos ver un poco en dónde está la sabiduría de Dios, ¿no es cierto? Entonces, Perfecto, padre. si Si quieres usted quiere, podemos, mientras eso, hagamos la oración la oración, y, y luego sí, entonces trabajamos un texto de la Biblia. perfecto, padre. Yo había traído en este momento, bueno, Javier Ojea, era, sí llegó,
porque él era el que estaba con la oración. No sé si me dicen si está Javier por ahí. Javier, ¿llegaste? ¿Alguien Javier, tiene la sí. mano levantada? Miremos a ver si Javier sí llegó. Adriana, ¿hay alguien que tiene la mano levantada? Bien, no sé, de acá no lo veo, padre, pero por favor colabóreme, Rodri, a que entonces el micrófono le habilita, por favor. Sí, Creo que es Rodrigo el que tiene la mano levantada. no, Rodrigo. no, es ¿O quién? Sí, No. el año el pasado soporte, teníamos, no, sí, recordemos que es una de las compañeras que no le da sino por soporte técnico. En el momento Ah, creo que ok. como Ana, bien pueda hable. ah, por favor Bueno, activa el micrófono, Ana. Buenas noches, buenas noches. Adriana. Es un Hola, placer saludarlos a ustedes, la ya que linda, no había podido comunicarme con ustedes. No, bienvenida. yo era saludándolos porque no había tenido esa oportunidad de saludarlas, Bueno, de igual, saludarlos. les agradecemos mucho. O Joana, Ana Bueno, Ibarra, gracias, hágale. gracias, Claro que sí. Bienvenida y gracias por el saludo. Entonces veo gracias, que, gracias. sí, bienvenida. Veo que entonces el compañero no llegó, Javier Ojeda. Entonces yo voy a Adriana, compartir, yo Adriana. hola, Hola, Magdalena. hola Adriana, mi sí, Magda. hola mi bella, si en el equipo, o si tú enviaste la La oración, oración, que ahí sí, está, hagámosla. Toca, exacto. me imagino que muchos la tenemos ahí en el equipo, o sea, en la que enviaste hace un rato, Sí, ¿cierto? vamos a ver, ahí me la están viendo en la pantalla. No, sí, ahí Sí, se ve. Mm. gracias Magda. Sí, entonces vamos a hacerla a dos coros. Las mujeres hacemos la primera parte, de los hombres la segunda, para que le demos inicio entonces a nuestro primer encuentro y nos vamos a bendecir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a hacer una invocación al Espíritu Santo, que sea Él pues el que empiece a guiar este proceso bíblico que le damos inicio hoy. Entonces las mujeres vamos a hacer esa primera estrofa junticas y despacio, por favor. Empezamos. Oh Espíritu Santo, Oh Espíritu amor del amor Padre y del Hijo, amor del Padre y del Hijo, inspírame inspírame siempre siempre lo que debo lo que lo que pensar, debo pensar, lo lo que que debo debo decir, decir, cómo cómo debo debo decirlo, decirlo, cómo debo actuar, lo que debo callar, cómo lo debo actuar, debo lo que debo cómo lo actuar, debo hacer para actuar, la lo gloria de que debo Dios, hacer para la gloria de Dios, bien de las bien de las almas y de mi almas propia y de mi propia santificación. santificación. Los varones, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Santo, dame dame fuerza para agudeza para para entender, entender, capacidad 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 para para retener, retener, método y método y facultad 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 para para aprender, aprender, sutileza para sutileza sutileza para y interpretar, método interpretar, para interpretar, gracia y gracia y eficacia eficacia para para hablar. hablar, dame 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 acierto 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 al 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 empezar, empezar, empezar dirección al dirección al progresar progresar y y y perfección 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 al 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 acabar. 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 Amén. 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 Qué amén. lindo es a donde dice, dame acierto para empezar. Vamos a empezar este caminar bíblico, que el Espíritu Santo entonces nos dé ese acierto para empezar y poder terminar como Él quiere que lo hagamos, aprendiendo a ser con mente abierta, esa capacidad para poder retener lo que Él nos quiera enseñar a partir de hoy. Como el Padre nos va a compartir entonces, yo quería antes de empezar, era decirles que este es el tercer nivel. Qué bueno que le diéramos ese inicio. Yo les voy a mandar el cronograma al grupo, tanto el del primer nivel, lo que ya llevamos,
el segundo lo que hicimos y el tercero que es el que vamos a iniciar. A partir de hoy con 3 clases seguidas con ayuda de Dios son la literatura sapiencial. Entonces el padre Agustín sí ya está, digamos, con el tema sapiencial. Bienvenido. Sí, gracias. Voy a compartir pantalla Sí, padre, bien pueda. y ahí ya están viendo el texto, ¿cierto? Vean, hay varios bloques que ya seguramente todos lo hemos identificado en el Antiguo Testamento, ¿no? Podemos ir repitiéndolo en la mente, ¿no? Lo primero, que son el Pentateuco, los libros, luego los libros históricos, algunos decimos la historia deuteronomista, están los libros de los profetas y los libros sapienciales. Entonces, por eso hablamos de una literatura profética, hablamos también de una literatura sapiencial. Algunos entre la sapiencial dicen sapiencial de sabio, de sabiduría y también poéticos, porque algunos dicen que los salmos son libros netamente poéticos, ¿no? Seguramente también hemos escuchado, bueno, y entre estos libros proféticos está el Eclesiástico, Eclesiastés, el libro de la sabiduría, etcétera, ¿no es cierto? Pero una cosa importante es que dentro de la historia de Israel, después del exilio de Babilonia, eso seguramente lo van a ver con Manuel David, pero así muy rápidamente, ustedes saben que en el año 587 más o menos antes de Cristo, el imperio babilónico invade al pueblo de Israel específicamente a Judá, ¿no es cierto? Y se lleva, digamos, a las autoridades religiosas y políticas y a los poderosos los llevan al exilio y otra parte se queda en Israel como esclavos, ¿no? Es lo que llamamos la época del exilio. Es decir, el imperio de Babilonia invade Israel y se lleva mucha gente al exilio. A los que se llevan son los de la clase media y alta y dejan a los más pobres para trabajar como esclavos en Israel, ¿no? Esta época del exilio fue una época muy dura para Israel, muy dura, ¿no es cierto? Entonces, los profetas en el año 500, 600 antes de Cristo tenían un apogeo enorme, es decir, el poder de los profetas era muy grande, ¿no? Entonces los grandes profetas como Isaac, como Amós, todos estos profetas, Oseas, tenían una incidencia muy fuerte entre sus pueblos, ¿no es cierto? Pero el profetismo, digámoslo así, que trabajaba la teología como la teología que llamamos retributiva, ¿no es cierto? Es decir, la concepción de la profecía era, pues, que al que se maneja bien, pues Dios lo premia y le va bien en la vida, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando llega el exilio, el pueblo de Israel comienza a cuestionar a los profetas. La gente dice, a los profetas siempre dijeron que la fe en Dios, que si creíamos en Dios y nos manejamos bien, nos iba bien y mire cómo nos está yendo de mal. Nos han invadido porque cuando Babilonia invadió al pueblo de Israel, eh, eh, destruyó el templo, destruyó las murallas, destruyó el palacio del rey y además de eso, como decíamos, llevó al exilio mucha gente. Entonces, esto fue una situación horrorosa para la gente. Decía, toda la vida les habían dicho que el Dios de Israel era el más grande y ahora resulta que resultó más fuerte el Dios Marduk, que era el Dios de los de Babilonia. Luego decían, no, que si nos manejábamos bien nos iba bien y mire cómo nos está yendo de mal, ¿no? Entonces, todo esto genera una crisis enorme, una crisis de fe que nos pasa a todos, ¿no? Como cuando uno le dice, pero ¿por qué una persona que se maneja tan bien, tan buena, por qué le va tan mal? Y hay algunos sinvergüenzas que son, pero jodidos, ¿eh? Y les va hasta bien en la vida, ¿no? Entonces, la pregunta de los israelitas era esa, ¿por qué estamos viviendo esta situación de dolor? ¿Por qué a Babilonia nos tiene aplastados, esclavizados, en el exilio, sin templo, sin sacerdotes, sin nada? Entonces la gente empezó a cuestionar a los profetas y empezó a echarle la culpa a Dios.
y empezó a decir que los profetas eran unos mentirosos, ¿no? Entonces, digamos que no es que la profecía se acabe, sino que la profecía comienza a entrar un poco en crisis, ¿no es cierto? Entonces, después de que se regresa del exilio en el 538 más o menos, cuando el imperio persa derrota al imperio de Babilonia, y entonces el imperio persa pues le concede la libertad a los israelitas que estaban en el exilio, les permite regresar a Israel. Y entonces, cuando regresan a Israel, ellos aprendieron muchas cosas también allá en Babilonia y comienza a surgir otro modelo teológico, otra manera de comprender a Dios. Entonces ya no es la comprensión de un Dios desde la profecía, donde el profeta, digamos que es la voz de Dios que se comunica con el pueblo, sino que el profeta comienza un movimiento que llamamos el movimiento sapiencial, donde hay unos hombres, hombres y mujeres, diría yo también, que comienzan a plantearse que el problema no está en esperar que yo me maneje para que me vaya bien, para que luego Dios me premie y yo pueda seguir bien, sino que sabio es el que es capaz de hacer la voluntad de Dios. Entonces no es tanto como el profeta que se centra en que yo me puedo hacer una vida de acuerdo, digamos, a esto, sino que es más en relación a buscar la voluntad de Dios. Entonces, sabio es fundamentalmente no el que habla en el nombre de Dios, no el que grita en el nombre de Dios como el profeta, no el que juzga como el profeta en el nombre de Dios, sino el que hace la voluntad de Dios, el que en su vida y en su familia trata de buscar cuál es la voluntad de Dios. Digamos que la sabiduría comienza a decir, vamos a agudizar nuestros oídos para poder saber escuchar a Dios, para poder sentir el aroma de Dios, para poder degustar a Dios, para poder tocar a Dios. Es decir, que todos los sentidos estén como activados para ver cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo qué es lo que Dios quiere que yo haga hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo responda desde esta perspectiva? Entonces, surge un grupo de sabios que comienzan a plantearse esto. Y lo segundo, que es muy importante esta época de la sabiduría, es porque en el año 333 a.C., el imperio griego va a derrotar al imperio de Babilonia, de Persia. El imperio persa bajo el emperador Ciro, y va a llegar Alejandro Magno con el imperio griego. Y entonces ustedes saben que los griegos tenían una fortaleza filosófica muy importante, tenían grandes sabios y también una filosofía, por ejemplo, donde ellos valoraban mucho el cultivo del cuerpo. Estaban los gimnasios donde los hombres iban, digamos, a cultivar el cuerpo. Entonces, esto comienza, esta filosofía griega comienza a entrar en los jóvenes judíos, y entonces ya los jóvenes no se querían ni siquiera circuncidar porque se burlaban de ellos en los gimnasios y decían que eso afeaba el cuerpo, que eso... Entonces aparecieron los sabios para tratar de decirles, jóvenes, no perdamos la cultura. La voluntad de Dios la encontramos en lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de los siglos. Entonces, digamos que los sabios también surgen para tratar de mantener la cultura, dado que muchos jóvenes estaban, digamos, se estaban perdiendo se estaban contagiando de esta filosofía griega que, digámoslo así, estaba llevándolos por caminos que ellos consideraban que no eran lo justo. Entonces, fíjense que uno encuentra en la sabiduría de Israel, en los sabios, esa sabiduría que no es el que más sepa, el que más estudie, el que más conozca, sino aquel que aprende, que sabe hacer, sabe descubrir la voluntad de Dios, qué hacer hoy, qué hacer mañana, qué decir, qué plantear. Y segundo, los sabios siempre están buscando que la cultura sea, digamos, un valor muy importante en la historia, en ese momento, en el pueblo de Israel. Yo después de toda esta homilía tan larga, hay un texto que también ustedes seguramente han leído bastante, que es el de Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12,
que ahí es la sanación de Jesús de un paralítico. Pero entonces yo les voy a proponer lo siguiente, vamos a leer el texto, hay algunos lo están viendo, lo vamos siguiendo aquí. Entonces voy a pedir que alguno de los que están ahí vamos haciendo por versículo, alguno que haga, hacemos como de a 2 versículos, ¿no? Y luego otro hace 2 versículos y vamos a hacer los 12 versículos, lo leemos despacio, yo leo los 2 primeros, luego ahí alguien entra, leemos los 2 siguientes y luego volvemos sobre el texto, ¿no? Y ahí ya le digo algunas otras palabras. Entonces este texto es Jesús sana a un paralítico. Capítulo 2, versículo del 1 al 12. Luego de unos días volvió a Cafarnaún y se corrió la voz de que estaba en casa. Se reunieron tantos que no quedaba espacio ni siquiera junto a la puerta, y él les anunciaba la palabra. Alguno que siga el 3 y el 4. Llegaron unos llevando un paralítico entre 4. Y como no lograban acercárselo por el genio, levantaron el techo encima de donde estaba Jesús. Abrieron un boquete y descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Gracias. Viendo Jesús su fe, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Había allí sentados unos letrados que discurrían en su interior. ¿Cómo puede este hablar así? Blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, adivinando lo que pensaban, les dice: Y les preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Versículo 10. Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó de inmediato, tomó su camilla y salió delante de todos. De modo que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca vimos cosas semejantes. Permítanme. Ok. Entonces aquí está el texto. Este lo escogí, ahora se me ocurrió por el tema de la sabiduría, y ahora vamos a ver por qué. Bueno, lo primero es este texto, estamos en el Evangelio de Marcos capítulo 2. Esto, el capítulo 2 y el capítulo 3 en Marcos son capítulos, hasta de capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 6, son los que llaman las controversias de Jesús. Marcos agrupa en un paquete unas 5 controversias de Jesús con los fariseos, etcétera, con los herodianos. Entonces, la primera controversia es esta, ¿no? Del 2, 1 al 12, es porque sanó un paralítico. Luego, otra controversia es porque comparte la mesa con pecadores. Esa es la segunda controversia. La tercera controversia es sobre el ayuno. Cuarta controversia es sobre el sábado. Y el último, 3:1-6, porque sana al hombre de la mano paralizada. Entonces, digamos que Marcos, cuando organiza su evangelio, él agrupa una serie de controversias, digamos, para mostrar quiénes son los contrincantes de Jesús, quiénes son los que son una piedra en el zapato de Jesús. Entonces, es muy importante tener esto desde el capítulo 2, versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 6. Bueno, yo no voy a demorarme mucho, voy a estar unos 20 minuticos más. Vamos a trabajar este texto.
Si alguien quiere ir interviniendo, lo podemos hacer, ¿no es cierto? Vamos a ir versículo por versículo, ¿no? Y ahí vamos descubriendo personajes, lugares geográficos, situaciones, etcétera. Entonces, dice que luego de unos días volvió a Cafarnaún, o sea que esta sería la segunda, la tercera, no sabemos, que él vuelve a Cafarnaún, ¿no es cierto? Cafarnaún era el sitio donde vivía Pedro y muchos de los discípulos, ¿no? Es Jesús casi que hizo el sitio digamos, de su actividad era Cafarnaún, no era Nazaret, ¿no es cierto? Era Cafarnaún porque era un pueblo mucho más grande, ahí junto al lago, y ahí es donde él elige, digamos, a varios de sus discípulos, ¿no es cierto? Entonces, es importante cuando uno en el texto dice volver, ¿no es cierto? O sea, es un Jesús que está en movimiento, no es un Jesús quieto, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros desarrollamos tanto el concepto del misionero. El misionero es el que no está quieto, es el que está volviendo, el que está siempre en movimiento. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Y lo segundo es que se corre la voz de que estaba en casa. Yo le pregunto a alguno, el que quiera intervenir, cuando uno dice que se corrió la voz de que estaba en casa, ¿eso qué puede significar? ¿Cuál era la imagen ya que había de Jesús? Es decir, cuando alguien dice, está por ahí Jesús, o sea, se corre, el evangelista dice, y se corrió la voz de que estaba Jesús. Yo digo lo primero, y pido que alguno diga si se le ocurre algo. Lo primero es que Jesús ya era conocido en el pueblo, o sea, no era un desconocido, ¿no? Era alguien que era conocido. ¿Qué otra cosa puede significar? Se corrió la voz de que estaba en casa. Esperanza, ¿A quién se le ocurre padre. algo? Esperanza. ¿En qué sentido? Esperanza. De sanar no solamente el cuerpo, sino esas heridas del alma que la gente ya iba. Pero espérate ahí, ¿cómo es tu nombre? Perdón. Padre, buenas Que no noches, alcanzo. soy Maribel. Sí, es que no alcanzo a ver los nombres. Mire, aquí la idea, no nos adelantemos, o sea, que es por dentro tal, porque yo sé que ustedes ya conocen este texto y lo han visto varias veces. Yo quiero resaltarse el tema de sabiduría, ¿no? Pero exactamente, ¿qué implica decir que se corrió la voz de que estaba en casa? Que tenía reputación, padre. Tenía reputación, perfecto. Sí. Iban a buscarlo. Ya era reconocido, ya era muy conocido en la región, en la ciudad de Cafarnaún. Perfecto. Y fíjense que es exacto. Y ahora hay otro elemento que hay que analizar. Aquí estamos haciendo un ejercicio básico como de eso que llaman exégesis, ¿no? Que uno va mirando las cosas, ¿no? Entonces, lo primero que decimos es que hay un Jesús que está volviendo, es decir, que no es un Jesús quieto, es un Jesús muy misionero, ¿no? Lo segundo es que era un Jesús ya reconocido, Pero lo tercero es que nos da dos lugares geográficos, uno general y otro específico. El general es Cafarnaún, el segundo es ¿dónde estaba Jesús? En la casa. Se corrió la voz en casa. De que estaba en la casa. Estaba en casa, el segundo lugar. Eso es muy importante. Es decir, no solo es un Jesús que está en un pueblo, Cafarnaún, es un Jesús que está en una casa. Esta casa que ustedes ya saben muy bien, ¿cómo es que se dice casa en griego? ¿Alguien se acuerda? Oikos. Oikos. Exactamente. El evangelista, especialmente a Marcos, le gusta mucho resaltar esto de la casa porque es el primer lugar y lo vamos a ver. Todavía no nos lo dice, él simplemente nos está diciendo, está en casa. Pero entonces uno le pregunta, bueno, ¿y por qué Jesús, si era tan reconocido, era mejor que hubiera hablado en la plaza o no? Pues claro, cabe mucho más gente. Pero no. El evangelista lo que nos dice es que Jesús no salió a la plaza, a pesar de que la gente empezó a correr la voz, mira y pilas, ahí está Jesús, volvió Jesús.
está nuevamente Jesús con nosotros. Jesús, si hubiera sido una persona así como creída, pinchada, etcétera, se hubiera ido para la plaza, ¿no? Pero no, Jesús se va para la casa. Ese oikos es muy importante, ¿no? Porque aquí me adelanto, cuando uno hace un estudio de exégesis, entonces se detiene aquí en esta palabra y comienza a comparar lo que ha sido la casa en la historia del cristianismo, ¿no? Y lo que podemos afirmar sin ninguna duda es que la experiencia cristiana comienza en las casas, se fortalece en las casas. Y si ustedes me apuran más por la experiencia de las primeras comunidades cristianas desde el nacimiento de la iglesia, recuerden que la iglesia nació en las casas, eso nos lo dicen muy bien las cartas de Pablo, y siempre con mujeres. Y siempre con mujeres. Aquí con Jesús en los evangelios son muchos hombres, pero cuando ya la casa se convierte en el espacio donde va a dar inicio la iglesia, aparecen las mujeres, que son por sí mismas, digamos, de una sabiduría especial, ¿no? Pero entonces, bueno, aquí tenemos tres cosas, ¿no? Un Jesús que está siempre en movimiento misionero, que se corre la voz, un Jesús que es reconocido, y segundo, que se ubica en una casa. Bien. Versículo 2. Dice que se reunieron tantos que no quedaba espacio ni siquiera junto a la puerta, y él les anunciaba la palabra. Entonces, claro, aquí hay consonancia. El versículo 2 tiene consonancia con el versículo 1, porque se corrió y un buen chisme de pueblo, todo el mundo se fue para la casa. Entonces, fíjense que cuando el evangelista dice se corrió la voz y que estaba en casa, coincide en lo segundo. Se reunieron tantos que no quedaba espacio en la casa. O sea, en el primer versículo el evangelista nos introduce, digamos que pone el cuento, abierto. Se corre la voz que Jesús estaba en casa. Y entonces eso nos lo dice el evangelista para poder justificar que se reunió un montón de gente y no nos dice se reunieron tantos en la casa, sino que no cabían ni siquiera junto a la puerta. Entonces, yo creería que aquí nadie tiene la última razón, aquí todos podemos decir una palabra, es que a Marcos por alguna razón le interesa que la casa esté muy llena, quiere resaltar eso. No es que se lo esté inventando, sino que le quiere resaltar, ¿no es cierto? Porque Marcos podría haber dicho, luego de unos días volvió a Cafarnaúm y se corrió la voz de que estaba en casa. Y Jesús comenzó a anunciar la palabra. Podría haber dicho eso, pero no. Marcos le gusta decirnos que había mucha gente y que no cabía, no había espacio para nada. Entonces uno comienza a pensar, bueno, pero ¿por qué Marcos me metió este cuento ahí si no había necesidad? Pasa con que hubiera dicho, luego de unos días volvió a Cafarnaúm y se corrió la voz de que estaba en casa y Jesús comenzó a anunciar la palabra. Hubiera quedado muy bien, pero no. Es importante que la casa está muy llena, no hay espacio. Y eso es para lo que viene enseguida, ¿no es cierto? Dice, bueno, y aquí, entonces lo primero es esto, es resaltar de que Jesús tenía buena fama y se llena el asunto. Y lo segundo es, les anunciaba la palabra. Entonces ese Jesús que decíamos que volvió, un Jesús que está en movimiento, que es un misionero, tiene una tarea muy concreta. ¿Cuál es la tarea de Jesús? Anunciar la palabra. Esa es su tarea. Pero aquí vamos a ver, a reglón seguido, cuál es el tipo de palabra que anuncia Jesús, ¿no es cierto? Aquí es muy importante porque cuando el evangelista hace, digamos, ese énfasis que anuncia la palabra, es decir, que está hablándole al pueblo del proyecto de Dios, eso ya le marca, digámoslo así, como el perfil de Jesús. ¿Cuál es el perfil de Jesús? Es un misionero de la palabra. Ese es Jesús, un misionero de la palabra, alguien que está siempre en movimiento. ¿Para qué? ¿Por qué está Jesús en movimiento? Eso no está en movimiento porque va a ir a jugar dominó a Cafarnaúm o porque va a ir a alguna fiesta, no. Él está en movimiento porque va ¿a qué? A anunciar la palabra.
Es decir, el misionero en movimiento tiene la misión de ¿qué? De anunciar la palabra. Eso es fundamental. Esto es lo que no se debería de perder. Versículo 3. Entonces llegaron unos llevando un paralítico entre 4. ¿Alguien recuerda qué simboliza el número 4 en la Biblia? ¿Alguien que se acuerde? Los 4 puntos cardinales. Exactamente. Es decir, La totalidad. también. La totalidad. La totalidad. Exacto. Entonces, digamos que aquí no es que hay 4 hombres o mujeres llevando un paralítico, sino que es la totalidad del pueblo de Dios llevándole un paralítico. Es la totalidad, es decir, cuando son 4 es la totalidad, ¿no es cierto? Y aquí, en el versículo 4, entra en consonancia. Bueno, está el tema del paralítico. ¿Alguien podría decirnos qué significado, no, cómo podríamos decir? ¿Cuál era la concepción de la enfermedad en aquel tiempo en Israel? ¿Alguien recuerda algo de esto? Sí, Si una persona estaba enferma, ¿era por qué? ¿Sí? Porque había pecado él o sus padres. Perfectamente. La enfermedad, no, digamos, aunque ellos tenían claro que muchas se podrían heredar, siempre lo concebían como una consecuencia del pecado personal o heredado de la familia, ¿no es cierto? Entonces, es interesante que esto de entrada, entonces, los 4 amigos, las 4 personas, la totalidad del pueblo de Dios, están llevando a una persona excluida, porque el enfermo era un excluido de la sociedad. Era una persona que incluso a un paralítico no tanto, pero a otros enfermos los excluían y prácticamente los arrinconaban. Fíjense que aquí voy a bajar un poquito. Eso aparece muy claro aquí en este capítulo 3. En este capítulo 3, donde en el versículo 3, ustedes recuerdan ya esta perícopa, dice, dijo Jesús al hombre de la mano paralizada, ¿qué le dice? Ponte en medio. Cuando le dice ponte en medio, ¿qué significa? Que el hombre estaba ¿dónde? En un rincón. En un rincón. Y además, el texto más concretamente habla de se pone de pie o sea, levántate y ponte en medio, ¿no es cierto? Es decir, el enfermo es una persona excluido, que primero está agachado, por eso le dice levántate. Y segundo, le dice que se ponga en el medio porque lo tienen siempre en un rincón. Entonces, el enfermo era un excluido en la sociedad de Israel. Entonces, aquí es muy interesante porque la solidaridad está de la mano de este excluido. Entonces, hay un esfuerzo de 4 personas de la totalidad del pueblo de Dios por ayudarle al excluido, al paralítico. Y dice, como no, en el versículo 4 acá, como no lograban acercárselo por el gentío, eso está clarísimo con el versículo 2, se reunieron, por eso es que había dicho Marcos, se reunieron tanto que no quedaba espacio. Y ahora se entiende que estos 4 amigos solidarios que quieren que el excluido sea tenido en cuenta, terrible. Uno además de excluido y para acabar de ajustar, no hay manera de acercarse allá. O sea, hay como una doble exclusión. La exclusión que hace la sociedad de un enfermo que lo excluye porque dicen que es un pecador y ahora está excluido. Y fíjense que es una reflexión interesante. La gente que escucha la palabra es la gente que no deja que este paralítico pueda llegar hasta Jesús, ¿no es cierto? Es decir, como nosotros, que a veces nos decimos buenos cristianos, impedimos que la gente se acerque a Jesús. Y eso pasaba ahí. Usted se imagina toda esa poca gente escuchando en silencio la palabra y Jesús hablando, tal, pero no eran conscientes que estaban siendo un obstáculo
para que el paralítico llegara hasta él. Es decir, el paralítico estaba doblemente excluido por una sociedad de israelita, pero también excluido también incluso por los que estaban escuchando la palabra de Dios. Y por eso digo, muchas veces como cristianos consciente o inconscientemente impedimos que la gente pueda acercarse y llegar hasta Jesús. Eso es muy importante, digamos, tenerlo en cuenta porque el texto es muy enfático cuando Marcos dice que había mucha gente en la casa y luego que no había manera de que pasara el paralítico porque había mucha gente. Y luego nos dice entonces que levantaron el techo encima de donde estaba Jesús, abren un boquete y descuelgan la camilla en que yacía el paralítico, ¿no es cierto? Pues aquí uno lo que tendría que decir es esta palabra, fíjense aquí, como no lograron acercársela por el gentío, levantaron. El verbo levantar es muy importante en el mundo bíblico y evangélico, porque es un verbo que tiene, que significa o que está en paralelo con resurrección. Cuando Jesús fue levantado, fue resucitado. Es decir, los judíos en vez de decir resucitó, fue levantado, fue resucitado. Entonces, muy interesante, uno aquí exegéticamente, ahí habría una clave como para el estudio, para la investigación. Si este levantaron, ya el evangelista me está anticipando que va a ocurrir una acción de resurrección. Es decir, a ese paralítico no le va a ir mal, porque lo levantaron, es decir, lo resucitaron. Y lógicamente la resurrección tumba el techo, hace lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, logran como lo más importante es que este hombre está en camino de resurrección. El paralítico que ha sido excluido por la sociedad israelita, que es excluido por la gente que está escuchando a Jesús, gracias a la totalidad del pueblo de Dios, de 4 hombres que digamos, son absolutamente solidarios, lo resucitan, lo levantan. Es decir, no tiran la toalla, no dicen, no, pues aquí no hay manera de entrar, esperemos a ver que se desocupe un poquito. No. Ellos no esperan que se desocupe, no. Ellos lo que hacen es que resucitan al paralítico y eso les permite llegar hasta donde Jesús, ¿no es cierto? Entonces descuelgan la camilla en que yacía el paralítico, ¿no es cierto? Bien, el versículo 5, viendo Jesús su fe, dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Bien, detengamos en este versículo 5. Viendo Jesús su fe, dice al paralítico, hijos, tus pecados te son perdonados. Aquí quiero hacer la reflexión. Seguramente lo han escuchado ya muchas veces, pero ¿cómo evaluarían ustedes digamos, frente a todo este sacrificio que han hecho de llevar el paralítico, el hombre excluido, al misionero Jesús que anuncia la palabra, a ese hombre que ya está, digamos, en un camino de resurrección? Jesús le dice, fíjense que son 2 cosas, ¿no? Incluso con un verbo muy interesante, porque no dice Jesús escuchó su fe. No, Jesús vio su fe. Y es curioso porque la fe no es solamente del paralítico, sino que también son de sus 4 amigos, es decir, es de todos esos hombres que lo llevaron hasta allá, ¿no? Y lo que también nos dice aquí el evangelista cuando dice bien Jesús su fe, ver la fe de este paralítico, es que cuando en el versículo 1 decía, se corrió la voz de que estaba en casa, es porque ya Jesús tenía la fama de un sanador, de alguien que tenía, digamos, un poder especial, ¿no es cierto? Y entonces le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces voy a hacer aquí un pare
si en estos primeros 5 versículos, especialmente el versículo 5, si alguien quiere complementar o manifestar si algo llamó la atención, y muy especialmente, ¿qué opinan de la acción de Jesús? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? ¿No están de acuerdo? ¿Por qué? Cuando le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Tiene la palabra unos minuticos. Pero a ver, ¿qué hubieran Yo creo preferido que sí, que le hubiera dicho Jesús al paralítico? yo creo que Jesús tuvo más en cuenta la fe de esos amigos que lo hicieron acercarse a él por medio de esa camilla bajada desde el techo de la casa. Porque Ajá. si ellos tampoco hubieran tenido fe, quizás él no hubiera sido sanado por Jesús. Pero Jesús vio la fe que tenían esos amigos en Jesús, porque ya sabían que Jesús era un misionero sanador. Y entonces podríamos decir que la fe, una característica de la fe debe ser la solidaridad con el excluido, ¿no? Porque los 4 hombres permiten que el hombre llegue hasta Jesús y ahí es donde Jesús puede ver la fe. Entonces tendríamos que decir, ¿cómo se identifica un cristiano que dice, no, yo creo en Jesús, yo tengo fe? ¿Usted es solidario con los más pobres, con los... Ah, entonces sí, ahora le creo que usted tiene fe en Jesús, ¿no? Esa sería una característica muy interesante. Pero vuelvo y pregunto, ¿qué hubieran querido que Jesús le hubiera hecho al paralítico cuando lo encontró así, cuando lo ve, cuando ve que tiene tanta fe? ¿No era mejor que le hubiera dicho, hijo, levántate y camina? ¿No hubiera sido mejor? Padre Agustín, Sí, ¿cómo está? Con muy Jesús bien, desde gracias. Cincelejo. Hola, buenas. ¿Cómo está usted? Sí, perdón que no Bueno, escuché. algunos elementos interesantes del texto desde la perspectiva del paralítico, ¿verdad? Que Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Era un hecho de que para hacer un proceso de sanación, podríamos decirles, de restauración del pecado, tenía que cumplir el paralítico con todo un protocolo, ¿sí? O sea, si él quería experimentar lo que era el perdón de los pecados, todo un protocolo alrededor del templo y un protocolo que costaba. Entonces la pregunta sería también, ¿y el paralítico tenía los recursos para poder sentir que experimentaba el perdón de Dios? Entonces, Mm, también es importante notar que Jesús comienza diciéndole, tus pecados te son perdonados, porque precisamente el pecado está paralizando el accionar del hombre. Entonces, cuando él experimenta a nivel, si lo llevamos a nivel emocional, a nivel de su psiquis, de su interior, el poder experimentar que alguien le diga que sin protocolos, que sin recursos, que solo con la disponibilidad puede ser perdonado de los pecados, eso gestiona en el hombre todo un proceso de sanidad que va desde lo interior hasta lo físico. Entonces, poder entender que cuando Jesús le dice tus pecados te son perdonados es porque quiere ir más allá de una mera sanidad física. Quiere involucrarse en todo el ser que compone al paralítico. Por eso empieza por esa frase, porque identifica su necesidad de ser sanado, ¿sí? Del pecado o de la concepción que tiene el propio paralítico de su pecado, para poder de allí que eso sea como una bola de nieve que desencadene en la sanidad física. Totalmente de acuerdo, es por ahí la cosa, ¿no? Entonces, cuando uno lee ese versículo 5,
yo preguntaría, ¿cuál sería la reacción de este pobre paralítico? Yo creo que pensó por dentro, si yo vine a que me pusieran a caminar, no a que me perdonen los pecados, ¿no? Podría pensar uno eso, ¿no? Porque, y yo le aseguro que muchos de nosotros, después de ese esfuerzo de meterse uno por el tejado, por el hueco, llegar hasta allá, y luego que Jesús le diga a uno, te perdono los pecados, no, yo lo que quería era que me curara, que me pusiera a caminar, ¿no es cierto? Yo creo que el paralítico, uno diría, la decepción del paralítico tuvo que haber sido muy grande, ¿no es cierto? Y luego, a renglón seguido, ya porque se nos fue el tiempo, yo iba que hasta las 8, ya por eso voy a acelerar. Luego el texto lo que viene es la controversia, ¿no es cierto? Aquí la controversia nos dice que estaban sentados unos letrados que discurrían en su interior, o sea, esto, ¿cómo puede este hablar así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Y esto es verdad, o sea, los letrados tienen razón. Jesús está blasfemando, porque el único que podía perdonar pecados, y esa era la mentalidad, la creencia en Israel, solo Dios perdona los pecados. Entonces, lo que están tras, pero lo que está con esta expresión de los letrados, lo que el evangelista está queriendo decir es que en el fondo Jesús está presentando como Dios. Si el único que puede perdonar los pecados es Dios y Jesús perdona los pecados es porque Jesús es Dios. Esa es como digamos, lo que quiere, como de una manera por debajo, así como por detrás de cámaras, así como eso, está el evangelista tratando de decir, vea, que están reconociendo que Jesús es Dios, porque si Él puede perdonar los pecados, entonces es Dios, que era un poco de los objetivos de los evangelios. Y dice que Jesús Padre, adivina lo que estaban pensando. Sí, ánimo. Padre, yo veo un Sí. mensaje aquí de fondo en ese versículo 5. Es que cuando se dice, viendo Jesús su fe, aquí Él también da a mostrar que Él conoce tu interior, escudriña, que Él es el que identifica realmente en ti las otras cosas aparte de las físicas que tú tienes. En ese momento cuando se presenta al paralítico, su interior, Él va mucho más allá de lo físico, sino Él entra en su interior como persona, porque Él le está diciendo tus pecados son perdonados. Y de pronto allí los letrados, es lo que ellos dicen que es blasfemia, porque ¿cómo va a decir algo que realmente no lo está, pues a los ojos de ellos, pues, ¿sí? Como para mostrar Claro. que Él sí es el que está entrando en su interior a perdonar lo que tienes allá guardadito. Sí, yo repito, yo estoy de acuerdo, solo que estoy tratando de pensar si la intención de Jesús es la misma del paralítico, ¿no? Y ahí es donde está el ejercicio misionero, ¿no es cierto? Que es probable que el paralítico quería, sin ninguna duda, el paralítico no iba a que le perdonaran el pecado, no, él iba a que lo sanaran. Eso tengámoslo por seguro. Pero por eso es tan interesante el Evangelio, porque entonces nos pone como a pensar, ¿no es cierto? Y fíjense que el que reacciona no es el paralítico, son los letrados. Y bueno, ¿viste por qué perdona los pecados? Entonces dice que es una adivinando lo que pensaba, les dice, ¿por qué están pensando eso? Que es más fácil decir al paralítico que se le perdonan sus pecados o decirle que cargue con su camilla y comience a caminar. Pero para que sepan que el Hijo del Hombre, en el versículo 10, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados, le dice al paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Dice que se levantó de inmediato, tomó su camilla y salió delante de todos. Bien, entonces, Padre, creo que ya una cosita. Sí, dale. Yo veo también que Dios, Jesús, ve al paralítico y no le dice que se levante y camine como usted está diciendo, sino que probó su fe. Probó su fe. Él no le dijo, te voy a curar, vas a quedar sano, sino que le dijo, tus pecados están perdonados. Entonces yo creo que la fe que llevaba al paralítico de una fue que lo curó.
porque él tampoco pensó en sus pecados. Yo creo que él no pensaba en sus pecados, pero la fe, porque Jesús de una le dijo, fue así. Entonces yo digo que como que Jesús dijo, no voy a declarar sano delante de todos, pero ahí les demostró a todos que pues que sí él ve los corazones de cada uno, de que eso sí es verdad y de que él era el Hijo de Dios, que plenamente quedó identificado ahí. Eso yo creo que ninguno quedó con la menor duda, sino que se resistían a creer. Eso creo yo, padre. Buenas noches. Sí, de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ahí hay un tema de fe muy importante, ¿no? Y el paralítico realmente permanece en silencio. Los que hablan son los letrados, ¿no es cierto? Y Jesús. Pero fíjense aquí nuevamente, versículo 9 y 10, quiero que ustedes miren esto. Dice, ¿qué es más fácil? Entonces, él siempre aquí va a juntar ya las dos cosas. Dice, decir al paralítico, se le perdonan sus pecados. Entonces, está uniendo perdón de los pecados o decirle que cargue su camilla y comience a caminar. Entonces está uniendo aquí perdón de los pecados con sanación, ¿no? Entonces lo repite, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra, perdonar los pecados. Dice al paralítico, te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete. Aquí es muy importante, ya que lo han dicho, es porque hay algo que Jesús quiere dejar como muy claro, porque Jesús tiene una fama de sanador, tanto que se corrió la voz y todo el mundo. Entonces, yo creo que Jesús estaba también como, yo no diría como cansado, sino que también ya estaba preocupado, ¿no es cierto? Preocupado porque la gente iba solamente como para que yo lo cure y salga caminando y salga corriendo. No. Y entonces comienza a plantear lo que es la experiencia de la sabiduría. Es decir, los profetas profetizaban que vamos a tener una nueva sociedad, que vamos a vivir bien y tal. Pero los sabios lo que dicen es, para vivir bien afuera hay que vivir bien adentro. Entonces, la propuesta de Jesús siempre es perdón de los pecados y luego sanación, porque lo que Jesús está pensando en el fondo es, si yo a este lo sano, sin que tenga una sanación interior, una sanación digamos, del alma, del espíritu, este señor, cuando yo le digo, levántate, toma tu camilla y camina, se va a caer de una. Se va a caer, es que vuelve a caer en el pecado, es decir, que vuelve a estar en esa situación de parálisis en su vida. De pronto no de parálisis de los pies, sino parálisis de la vida familiar o la vida cotidiana. Entonces, el aporte de la sabiduría es que antes, y por eso nosotros hablamos siempre de que es muy importante trabajar la conciencia. Trabajar la conciencia es trabajar el interior, es decir, tener una vida interior, digamos, coherente, que tengamos una sanación interior, que tengamos el alma, el espíritu sano, limpio, coherente, seguramente con situaciones difíciles, pero eso, es decir, si nosotros no tenemos el alma sana, al primer paso nos estamos cayendo. Y podríamos decir que la sociedad de hoy se cae permanentemente, cae en pecados, en violencias, en odios, en injusticias, en explotaciones, porque no tienen sana el alma. Por eso ustedes ven ahora, estaba escuchando estos días eso que estaba tan famoso de los famosos archivos Epstein, que acusan de pedofilia a Donald Trump y tal. Y uno dice, pues como un presidente como Donald Trump puede estar en el nombre de Dios y hablando de Dios, tipo que tiene, porque no está sano por dentro, ¿no? Hay muchos que lo ven ustedes que hablan de Dios y casi que se van a misa todos los días, hacen el rosario y tienen siempre Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero en la práctica de la vida viven cayendo en injusticias. ¿Por qué? Porque no están sanos por dentro. Y este texto es de los mejores para poder buscar la coherencia entre la fe y la vida. Por eso cuando Jesús dice, viendo Jesús su fe, no solamente le vio la fe para que le cure físicamente, sino que también le vio la fe desde adentro, ¿no es cierto? Entonces, entonces la sabiduría, si nosotros queremos ser sabios, es
desde la perspectiva del Evangelio, es, ya lo decía anteriormente, hacer la voluntad de Dios, saber escuchar a Dios. Pero según este texto, sabio es aquel que cuando dice una palabra hacia afuera es porque realmente nace de un espíritu sano por dentro. Si no, la incoherencia es la peor parálisis que podemos tener. Entonces, claro, cuando Jesús le dice al hombre, cuando Jesús le dice, mire que ya los pecados están perdonados, ahora sí, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es decir, ya usted puede caminar por su cuenta. ¿Por qué? Porque usted ya tiene sano el interior. Ese es, digamos, el punto de partida de la sabiduría, es construir, sanar, construir un alma que realmente esté en las manos de Dios. Y la fe comienza adentro. Y quisiera terminar con lo siguiente, ¿no? El versículo dice, ¿qué dice el hombre? Perdón, el versículo 11 dice, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Aquí es muy, muy, muy importante esto, porque Jesús no amarra al discípulo. Jesús le pudo haber dicho, bueno, ahora levántate, toma tu camilla y sígueme. No, a este no le dice que lo siga, sino vete a tu casa. Y ¿qué es el verbo? ¿Qué es lo primero que usted hace? Levantarse. Recuerden que les he hablado del verbo levantaron en el versículo 4 y como no lograban acercárselo por el sentido, levantaron. Entonces lo primero que hicieron los discípulos, los amigos, fue levantar, resucitar al hombre. Y luego lo ratifica Jesús, yo te lo mando, levántate, es decir, resucita. Vuelve a la vida porque ya está sano por dentro. La resurrección va siempre ligado a eso. Entonces, levántate, toma tu camilla en tus manos. Es decir, entonces lo primero es, yo te lo mando, levántate. Es que vive la experiencia de resurrección, que es una experiencia de vida. Segundo, toma tu camilla. Es decir, tú eres el dueño de tu vida. Yo no le voy a seguir cargando la camilla, porque a veces nosotros queremos que Jesús ahora nos esté cargando la camilla, que Dios nos cargue la camilla. No, somos responsables de nuestra vida. Toma tu camilla. Yo llego hasta aquí, le dice Jesús. Yo llego hasta aquí, ahora le toca a usted. Usted el que toca, o sea, yo ya lo he levantado, ya usted está resucitado. Ahora le toca a usted tomar su camilla. Y tercero, vete a tu casa, es decir, tienes que ser misionero en tu casa. Es decir, que hay unos que están siguiendo a Jesús, pero hay otros que su misión es en la casa. Es en la casa. Y termina el texto diciendo que se asombraron, glorificaban a Dios, nunca hemos visto cosas semejantes. Bueno, son las 8:15, 4 minuticos, por si alguien quiere hacer alguna reflexión, alguna resonancia de lo que hemos dicho, para que vamos cerrando, porque ya se nos está pasando el tiempo. Entonces, yo ya voy a dejar de... bueno, voy a dejar el texto, porque siempre es bueno tenerlo ahí, pero bueno, tienen la palabra y le pido a Adrianita entonces que nos vaya coordinando la palabra. Claro que sí, padre, bien pues. Adriana, ¿me escucha? Sí, Norberto, bien pueda. Hola Adriana, me tocó entrar por el teléfono, pero bueno, aquí estoy, padre. Buenas noches a todas y todos, muy buenas noches. Yo quisiera regresar al verso 5 en un término que de pronto nos está pasando desapercibido, y es cuando él comienza diciendo hijo. Y ese término hijo significa muchísimo, muchísimo, en el sentido que desde lo bíblico el hijo es quien recibe, quien acepta, y el padre como tal es quien ofrece y da. O sea, este hombre que llega allí, él ya ha recibido y ha captado el mensaje de Jesús. Él sabe que con Jesús hay que atenerse. Él dice, y según este contenido, prácticamente Jesús le ha ofrecido el yo, le ha entregado absolutamente todo, y por eso lo trata como hijo, porque este paralítico ha aceptado precisamente lo que Jesús le ha ofrecido. Y Jesús le ofrece aquí, precisamente decía usted, padre, un cambio directamente de su yo, desde su persona, una persona nueva, un ser nuevo. Por eso lo cambia, le quita sus pecados, pero también le quita sus males físicos. Entonces el cambio es total y absoluto desde el momento que él acepta esa herencia que Jesús le ofrece. Pienso que el contenido bíblico en eso es muy significativo. Muchas gracias.
Excelente, excelente, Norberto. Muy, muy, muy buen aporte. Sí, ahí se pasó. Es decir, en un texto todas las palabras merecen un estudio exegético, ¿no es cierto? Pero se me pasó, el hijo es muy, muy importante. Muchas gracias, Norberto. Janet Martínez. Sí, buenas noches. ¿Me oyen? Sí, Sí, la Janet, bien escuchamos, pueda. Janet. Buenas noches. A mí este texto toda la vida me ha inquietado mucho porque es como sentir al misionero caminando al lado de la persona que necesita ese amor de Dios. Ese caminar, mire cómo nos entra lindo este texto diciendo que esa casa estaba llena y no había por dónde entrar y estos 4 amigos levantan techo, lo llevan y lo acercan hasta Jesús. Para mí es algo tan bonito porque mire que con una sola mirada de Jesús hacia el paralítico, ¿cierto? Él no sabía ni qué sentía, pero Jesús con su mirada lo decía todo. Y siempre en estos lugares, siempre están las personas que están contrarias mirando qué actuación se hace para recriminar y estar y atacar lo que se está haciendo, ¿cierto? Pero Dios miró entre el gentío la fe tan grande de esos, digamos amigos, ahí no dice que sean amigos, esos cuasi compañeros, esa fe tan grande que eso es lo que mueve montañas, ¿cierto? Entonces, mire esa fe, esa sanación tan grande cuando le dice así, toma tus pecados te son perdonados, ¿cierto? Entonces, al haber personas que creen, estaban mirando si lo hacía para decirle que era blasfemo, siempre no aceptando que era el Hijo de Dios, ¿cierto? Pero Jesús, por eso les interroga, que es más fácil decirles sus pecados te son perdonados o coge tu camilla y levántate, ¿cierto? Entonces, este texto para mí es tan maravilloso como ese seguimiento misionero, ese conocer, ese estar siempre en el lugar donde Jesús está esperándonos para nosotros esperar esa sanación, esa mirada, ese contacto. Pues es lo poquito que quería compartirles. Muy Muchas bien, gracias. gracias, Janet, gracias. Patricia Fiesco, ¿tenía la mano levantada o fue que la dejó levantadita de ahorita? Patricia. Buenas noches, padre. Buenas noches. Yo pienso que este texto nos enseña algo muy, muy esencial, digamos, y muy bonito, es que si nosotros queremos una sanación física, definitivamente tenemos que empezar primero por la sanación espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos, arraigamos allí en el alma, en el corazón, sentimientos negativos, digamos, odios, rencores. Entonces, todas esas actitudes nos pueden causar de allí las enfermedades físicas. Entonces, por eso debemos sanar primero el alma y luego sí ir obteniendo la sanación física. Gracias. De acuerdo, de acuerdo. ¿Quién más quiere hacer una reflexión, el aporte acerca del Evangelio que el Padre nos acaba de explicar? Bueno, ahí entonces que nos quede esa puerta de entrada, esa introducción a la sabiduría. Ahora que vamos a ver algo de los libros sapienciales, los vamos a ver más desde el Antiguo Testamento, pero la idea es que en esa pedagogía de Dios que va evolucionando, una de las enseñanzas muy importantes de Jesús es que no antes, sino siempre tenemos que tener las dos cosas a la vez, ¿no es cierto? Tenemos que tener sano el alma y para poder tener bien sano el cuerpo. Ustedes recuerdan también en el Génesis, cuando la creación del ser humano, en el capítulo 2 del Génesis, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se hace la creación? Dios toma digamos así, una bola de barro, ¿no es cierto? Y crea al hombre, ¿lo crea de qué? De barro. ¿Qué simboliza el barro? Fragilidad, ¿no es cierto? O sea, pero a ese barro le sopla el espíritu, el ruaj. Entonces, lo que hace que el ser humano siempre camine
con el barro y con el ruaj, con el Espíritu de Dios, para uno no caerse en la vida. Lo mismo, si uno quiere tener una salud física buena, tiene que tener también una muy buena salud espiritual. Y ese es lo que, digamos que son los dos pies del cristiano, ¿no? Somos de barro, pero tenemos el Espíritu de Dios. Con esos dos pies caminamos. Y también tenemos una sanación del alma que nos permite también una sanación física. Bueno, muchísimas gracias. Al menos aprovechamos el ratico. Ahí perdonan Sí. las homilías largas, pero bueno, era como aprovechar un poquito el espacio y Sí. ya que por lo menos tuviéramos algún momento de reflexión bíblica. Muchas gracias. Gracias, Padre, a usted. De verdad que no, es que, mire que fue mejor no haberlo programado. Sé que hubiéramos programado, no hubiera salido así. Gracias, Padre. Muy interesante cuando dice usted, pues, que este aporte, el aporte de la sabiduría en los profetas es en la conciencia. Y si no tenemos el alma sana, el paralítico vuelve a caer. Asimismo, nosotros estamos paralizados de muchas cosas. Entonces, el Señor, pues, que nos siga ayudando. Muchas gracias, Padre, a usted, a todos. No se les olvide encender las cámaras para esta gran foto de hoy. Qué bonito, pues, gracias, Padre. Todos ahí le están agradeciendo en el chat de Teams, donde le agradecen la explicación, la exégesis, la hermenéutica que le hace a este texto. Muchas gracias, Padre.